Y de esta manera estamos nuevamente en la comuna de Lanco para conocer el testimonio de los dirigentes de la Junta de Vecinos Bosque Sur, además de quien es líder del movimiento Entre Piedras y Cemento, que ha buscado por años poder concretar la pavimentación de este tramo de la calle Jerónimo Monsalve. De esta forma nos acercamos a su lugar de residencia para que de esta manera nos relataran en su experiencia cómo ha sido la pandemia, cómo les ha afectado también para el trabajo vecinal y cómo, por supuesto, la acción comunitaria y mancomunada entre todos los vecinos les ha permitido sacar adelante proyectos y en vías ya de sacar este emblemático proyecto que está a mis espaldas. De esta manera iniciamos el capítulo de dirigentes sociales en tiempos de pandemia, desafíos y experiencias que llega a ustedes desde nuestra experiencia como movimiento Entre Piedras y Cemento, que fue un trabajo que necesitamos mucho más tiempo que el usual como junta de vecinos o como cualquier movimiento social, porque significó que tuvimos que salir casa por casa con todas las medidas que esto significa, cambiarnos mascarilla cada cierto rato, alcohol gel, tratando de cuidarnos nosotras y también cuidando mucho a nuestros vecinos. También los movimientos que hicimos en la calle para recolección de firmas, echando alcohol gel a la gente antes y después que firmara. Consumimos mucho alcohol líquido porque había que mantener todos los resguardos posibles para nuestros vecinos y para nosotras mismas como movimiento. Bueno, y en ese sentido se va manteniendo todas las medidas sanitarias. Y ¿cómo articular la comunicación? Porque la presencialidad no era la opción. No, ¿Cómo redes sociales. Redes sociales. Redes sociales, Facebook fue nuestra mayor red social, digamos, y el WhatsApp que tiene la Junta de Vecinos. Ya. Y también nos ayudaron mucho las radios locales difundiendo los días que íbamos a hacer dichas actividades, Ya. porque hay gente que no maneja las redes sociales, pero sí todavía escucha radio. Y en ese sentido, ¿ustedes ya ese WhatsApp grupal ya lo tenían desde antes? Sí, lo teníamos desde antes, pero se comenzó a activar mucho más durante la pandemia. Pero digamos que en ese sentido no fue un impedimento, una barrera para las personas, digamos, habituarse a este tipo de comunicación. ¿Ya estaba instaurado? Estaba instaurado, pero siempre tenemos como piedra de tope que tenemos mucho adulto mayor en el sector que no maneja redes sociales. Y ahí ustedes por lo tanto, ahí tenemos que ir a la radio o directamente a sus casas. Ya, y en ese sentido entonces podían ir generando, digamos, o bajando información. ¿Cómo lo hacían, por ejemplo, para en este caso cuando tenían que hacer alguna consulta o pedir alguna opinión sobre algún tema en particular? ¿Cómo lo hacían ahí? Buscábamos muchas redes para bajar información o pedir información desde el municipio, que fue lo que más nos costó el año pasado. Ya. Durante la administración que había nos costó mucho que nos mantuvieran informados de los procesos que iba adelantando nuestro movimiento, pero siempre contábamos con ayudas de senadores y diputados que también nos iban enlazando con otras áreas un poco más importantes para ir presionando. Entonces, en el fondo tuvimos que armar redes mucho más grandes. Ya, más allá de lo comunal. Más allá de lo comunal, sí. Bueno, y en ese sentido, ¿ustedes después bajaban la información a los vecinos para que estuvieran al tanto? Sí, le íbamos informando por el mismo WhatsApp y yo también, o Mireia, que en este caso es la que me ayuda y me acompaña y me ha apañado en todo con el movimiento, publicando en nuestras redes sociales propias, ya sea como historia o como noticia, en el Facebook, en el WhatsApp, en el mismo WhatsApp de la Junta de Vecinos, Instagram, todo eso. Bueno, ustedes históricamente una de las demandas que han solicitado subsanar es la pavimentación sobre todo este tramo de la calle Jerónimo Monsalve. Sí. Y en ese sentido, bajo esta situación de pandemia, que todo se juntó, digamos, en el año 2020, ¿fue un impedimento igual administrativo para avanzar en algunas cosas? Más que la pandemia, notamos nosotros con lo que hemos avanzado 4 meses que lleva la administración actual, que yo creo que más que la pandemia no habían ganas de hacerlo, no había intención de avanzar. Sin duda la pandemia nos puso como una traba importante, porque ya por ejemplo no podíamos hacer una marcha, que lo teníamos pronosticado nosotros, o sea, hacer movimientos una marcha, ciudadanos, claro, como ir a protestar, los vecinos, qué sé yo, eso ya no se podía hacer.
Intentamos, por ejemplo, también tomarnos las entradas al sector de calle Jerónimo Monsalves, cosa que de verdad vieran que esto iba a ser una problemática, pero tampoco se podía hacer porque no podíamos aglomerar gente. Entonces, claro, si hablamos de lo que es movimiento ciudadano como tal en sí en terreno, sí, la pandemia fue un gran impedimento. Bueno, y después cuando ya en el 2021, ¿cierto? Empieza la presencialidad, pasamos a fase 2, 3, ¿cierto? 4 incluso en algún momento. ¿Eso les ayudó más como a reactivar estos temas No o fue fue independiente? necesario, no fue Ya, necesario porque, como te contaba, hubo cambio de administración dentro del municipio y dentro del cambio de administración hubo un compromiso. ya, Entonces, no fue necesario ni presionar, ni fue necesario salir a la calle, ni volver a llamar a los vecinos porque ya está todo andando. ya. Y en ese sentido, ¿pudieron retomar las reuniones, la dinámica presencial o ya se quedaron con esta, digamos, No, con este formato sí más hemos digital? tomado las reuniones, hemos Ya, tenido la posibilidad de tener reuniones, de contarle, citar a todos nuestros vecinos, en este caso son 3 juntas de vecinos, pero hemos citado solamente a los que viven en calle Jerónimo Monsalve, digamos, y tuvimos la posibilidad de hacer una reunión donde el alcalde y el jefe de SECPLAN comentó cómo va avanzando el proyecto y todo eso. Logramos tener una sola, ya. porque hoy día en Lanco la cosa está Claro, pero en el fea otra momento vez. en que se Que se permitía esto, permitía, se pudo. lo lograron, Sí, digamos, logramos hacerlo. ya. Y los vecinos cuando ya se reunieron después de tanto tiempo, yo quiero saber en tu relato, ¿cómo los viste ahí? ¿Estaban un poco ansiosos de poder reunirse presencialmente? ¿Había temor? ¿Cómo los viste tú? La gente todavía le tiene mucho miedo a este tema de las reuniones presenciales y todo. Se cumplieron todas las medidas de seguridad, tuvimos la suerte que la sede en la que nos reunimos, que es la sede de la Junta de Vecinos Bosques del Sur, es amplia. Por lo tanto, se mantuvieron más de 1 metro de distancia O para sea, cada podías vecino. implementar el distanciamiento Mucho, sí. recomendado. Cumpliendo todas las medidas de seguridad, el tiempo mínimo que se pudo hacer, no alargarla tanto. Entonces, dentro de los márgenes que la gente tiene mucho temor a la pandemia y todo, a la enfermedad en sí, la gente acudió a la reunión. Muchos se arrestaron, sí. Ya, Por lo menos la tercera parte de la gente que tenía que ir no fue, ya. ya sea por motivo de trabajo o por miedo, porque también tenemos mucho adulto mayor viviendo en el sector. Claro. Y ya una vez que, bueno, tú me comentabas también y es conocimiento de mucho la preocupación que existe en Lanco hoy día por los casos de COVID-19 y un probable nuevo retroceso, eso obviamente depende de la autoridad sanitaria. Pero si ese fuera el caso y tuviéramos que prescindir de lo presencial para poder informar a la comunidad, ¿se sienten más preparados hoy día ya con las plataformas digitales, Sí, con la experiencia sí, que tuvieron? sí, por supuesto, porque nosotros sabemos que desde lo digital y desde las redes sociales podemos seguir presionando. Bueno, en ese sentido, entonces, agradecerle también este espacio para poder compartir esto, que es muy importante porque, como tú bien decías, las experiencias de la mayoría de los dirigentes sociales ha sido bajo esa línea de que todavía existe temor, pero sin embargo, ustedes también han buscado las estrategias, que es lo importante. Sí, lo importante es que se mantiene la comunicación y mientras la comunicación no se pierda dentro de los dirigentes, podemos hacer que los vecinos se vayan enlazando a dichas comunicaciones y enseñarles nosotros mismos. Nosotros nos conformamos como Junta de Vecinos el 2019. En ese tiempo aún no estábamos en pandemia, éramos una organización... Como un poquito antes. Claro, entonces tuvimos tiempo como para poder comenzar a echar a andar algunas ideas, algunas estrategias Ya. que tenían sentido lo que vivimos en pandemia, o sea, tener una comunicación que sea efectiva, para lograr tener una comunicación con cada uno de nuestros vecinos, desde el más pequeño hasta el más adulto, y a la vez buscar en toda esta estrategia una participación que sea permanente por parte de los vecinos. Así que desde ahí, el 2019, cuando fuimos elegidos, después de 7 años de abandono que tuvo nuestro sector, logramos avanzar en varios aspectos, pero también anterior a eso se retrocedió mucho. Nuestro sector fue estigmatizado por muchos años en nuestra comuna y era tiempo de que la gente que vivimos en este sector pueda mostrar que nuestro sector se compone por mucha gente valiosa que tiene mucho potencial en lo que hace y cosas positivas. Por esta razón nace la inquietud de generar un sistema que nos permita, como Junta de Vecinos, poder avanzar, pero poder avanzar de una forma en equipo.
Esa es la verdad de las cosas, o sea, que todos formemos parte de este gran eslabón y no solamente sea el presidente, ni tampoco el tesorero, ni el secretario, sino que sea cada una de las personas que estén interesadas en formar parte de esta agrupación las capaces de formar cambios. Y esos cambios los fuimos transformando a través de los 3 pilares que nosotros consideramos que eran importantes, que es bienestar social, que es cultura y que es deporte. Y base a esos 3 pilares formamos un plan de trabajo, un plan de desarrollo, obviamente colocando los objetivos, haciendo ver a la gente que tenemos una misión específica, y eso mismo la gente lo tomó de buena manera y fuimos sumando más adherentes a estos grupos, que hoy en día a esta altura nos pilló la pandemia y Bienestar Social se activó de forma rápida creando un emporio solidario. Ya. ¿Te fijas? Me interesa eso, Emporio Solidario. ¿A qué te refieres con eso? ¿Qué El Emporio acciones realizan? Solidario, bueno, nace cuando empezaron el tema del estallido social, hubieron muchas fuentes de trabajo que se fueron perdiendo, y después llega el tema de la pandemia y cierran varios puestos laborales. La misma gente también empieza como a resguardarse un poco y como que se empieza a perder un poco el ingreso mensual. Nosotros nos enfocamos directamente con el adulto mayor, Ya. porque era como era como el grupo más vulnerable frente a este virus. Pero también nos enfocamos en aquellas familias que tenían necesidad o producto de que quedaron sin trabajo. Y este Emporio Solidario nace como abastecerse por nosotros mismos. Ya. ¿Qué quiere decir esto? Que cada vecino que tenía algo podía aportar a este emporio y así generábamos un stock de alimentos que a la vez rotaba. Por ejemplo, si había algún vecino que tenía 1 litro de aceite pero le faltaba el azúcar, ellos podían ir al emporio y cambiar el aceite por el azúcar de una forma de trueque. Ya. Y eso nos permitió ir avanzando, logramos tener más de 200 productos. Y después, bueno, después llegó el 10% y llegaron a otros Claro, beneficios del las Estado. ayudas, digamos, del Estado en este Sí. caso. Pero no significa que se perdió, sino que solamente disminuyó un poco Ya. el uso. Pero al menos ustedes generaron ahí, en este vacío que había, porque la pandemia nos pilló a todos de sorpresa, y cuando quedó este vacío de no tener las redes de apoyo en ayuda por la gente, ustedes generaron eso antes. Claro, lo generamos y dio resultados. O sea, en nuestra gente, en nuestra familia, pudieron darse cuenta que tuvimos desde los huevos y tuvimos hasta la leña. O sea, vieron donaciones de leña y en tiempo de invierno fue muy bienvenida por parte de aquellas personas que no tenían leña. Y eso generó también esa confianza en nosotros como organización. Eso te iba a preguntar, ¿tú sientes que con estas acciones y sobre todo ya con esta pandemia que nos pilló encima, se fortaleció la interacción entre los integrantes de la Junta de Vecinos? Yo creo que más que fortaleció, las personas pudieron entender la importancia que tiene tener una organización social dentro de su territorio. Tener representantes que tengan la capacidad de poder visualizar las necesidades de una forma rápida y a la vez buscar soluciones que sean efectivas. Claro. Y que pueda atacar aquellos problemas que son realmente prioritarios. Nosotros en 2019, Jaime, hicimos una primera caminata vecinal. Ya. Yo no la había escuchado nunca aquí en Lanco, pero nace de nuestros mismos vecinos. Y hicimos la primera caminata vecinal donde identificamos 19 problemas en nuestro sector. Ya. Que había que trabajar en conjunto con la municipalidad y todas las entidades responsables en solucionarlo. ¿Y ustedes generaron esa pauta de los problemas que...? Generamos esa pauta, hicimos una Ya. presentación con imágenes y la entregamos al municipio para poder generar esta solución. Pues. Y uno Claro. de esos problemas era calle Jerónimo Monsalve, que era un tema que venía por muchos años. Se comentó con otros dirigentes y otros dirigentes ya que llevaban muchos años como dirigentes comentaron de que era imposible poder solucionarlo. Nos hablaban de un terreno que tenía cerca de 200 millones de pesos, se vendía. Entonces eso a nosotros no nos intimidó en realidad, po, sino que nos fortaleció. Ya. Porque como era una necesidad donde nos había involucrado no solamente al sector Bosque del Sur, sino que gran parte de nuestros vecinos que viven entre Padre Hurtado y hoy en día la Siete Lagos que se está construyendo, era un problema que había que trabajar y había que trabajarlo con seriedad. Y ahí comenzamos a fortalecernos, a entregar lazos de reuniones con los mismos vecinos informándolos. Y hoy en día tenemos, como decía Viviana,
tenemos un proyecto que ya está andando, fue presentado a Servio y está la posibilidad o estamos a punto de llevarlo a la realidad. Bueno, ustedes en este sentido patrocinaron este movimiento, o sea, ustedes bajo el alero de la Junta de Vecinos o sea, no fortalecer, sino que se entregó este apoyo. Sí, 100%, o sea, desde un principio nosotros conversamos con Viviana que era necesario no llevarlo como Junta de Vecinos, sino que se lleve como movimiento. Ya. Como movimiento que no solo involucra a la Junta de Vecinos, sino que también involucra a todos los otros vecinos de otros sectores. Entonces, la misión de este movimiento entre piedra y cemento nace por ese objetivo, Ya. de tener la capacidad de poder conversar con la Conquista, conversar con Padre Hurtado o conversar con otras agrupaciones o otros sectores, y eso los permita poder ir fortaleciendo esa necesidad para mostrar que es necesario. Claro. Y que son sectores que, digamos, están aquí en este mismo polígono aledaño. Claro, son los que se ven perjudicados directamente. Ya. O sea, todas las personas que van al supermercado están obligados a pasar por este sector. Claro, porque es una calle de acceso a muchos sectores que están aquí mismo en este lugar. Y eso, como te decía Jaime, se formó este grupo de vecinos que lo lidera Viviana y crearon este movimiento que dio muy buen resultado. Generamos manifestaciones que quedan de forma inteligente, le decía yo, bombardeando por redes sociales. Por ejemplo, hay una que me gustó mucho, que es cuando cambia tu imagen, tu foto de perfil, ¿Sí? en WhatsApp, en todos lados, si estás en apoyo de nuestro sector. Y ahí colocamos un Claro, logo que un era logo. entre piedra y cemento, Ya. y pudimos ver que fue mucha la gente que se adherió, o sea, fácilmente 100, 200 personas rápidamente cambiaron su foto perfil, y eso nosotros decía, claro, la gente quiere cambio y quiere solución en este sector. O sea, había un respaldo importante. Había un respaldo importante, y eso obviamente fortalecía también a Viviana y a todos los que estábamos trabajando tras esta solución. Y lo mismo que yo le consultaba a Viviana con respecto ya a esta presencialidad, que el 2021, cierto, pasa el primer trimestre, que fue bastante complicado en realidad, y volvemos a esta presencialidad un par de meses, obviamente entendiendo que hoy día el panorama es un poco incierto, pero si nos vamos un poquito más atrás, ¿esto favoreció a retomar esta interacción presencial? ¿Cómo lo hicieron ustedes como Junta de Vecinos? Bueno, el tema de esa participación activa que nosotros queremos lograr, hemos visto que aún falta trabajar. Ya. O sea, si bien tenemos harta interacción en las redes sociales, gran parte de los vecinos comenta, comparte, existe una interacción, pero la presenciabilidad en sí es lo que yo creo que aún falta trabajar. Crear esta participación activa, como se le llama, o participación permanente de nuestros vecinos, yo creo que es importante visualizarlo. El otro día conversábamos con la directiva y es necesario generar una reunión para ver de qué forma podemos seguir incentivando a nuestros vecinos a que participen. Claro. Y ahí ya las herramientas tecnológicas jugarían ahí un rol, al igual que lo que me comentaba Viviana, ¿ya tienen la experiencia con eso o buscan más estrategias ahí? No, la tecnología ya llegó para quedarse, o sea, Ya. desde una reunión en Zoom hasta Asmed y otras Sí, plataformas. plataformas que sobresalieron ahí en tiempos de pandemia. Es importante mantenerla, es importante ir asociándose con ella y fortaleciendo obviamente las debilidades en aquellos que no han podido aún poder desarrollar alguna reunión por Zoom. Pero es el trabajo, yo creo que tenemos que ir visualizando como directiva, buscando pautas o estrategias que nos permitan poder llegar, como te decía al principio, desde el más pequeño hasta el más adulto de nuestro sector. Claro. Por eso yo te preguntaba, porque el año 2020, claro, tuvimos toda esta experiencia repentina, abrupta. Hoy día, claro, con un panorama incierto por comuna, en este caso Lanco, cierto que hay mucha incertidumbre qué va a pasar en las próximas semanas, mucha preocupación por lo demás. Entonces, por eso yo te hacía la pregunta, porque si esto se revirtiera y volviéramos a un estado como estábamos 1 o 2 meses atrás, claro, se podían, digamos, ir incentivando la presencialidad de forma paulatina, como decía Viviana, con todas las medidas preventivas. Obviamente yo creo que ustedes también están bajo esa misma línea. Y por otro lado, si aumentan los contagios,
y se baja de fase, volver a digamos, a las otras estrategias. En ese sentido, ¿tú tienes como los dos escenarios como visualizados en caso de, Sí, para, no, sí. para no interrumpir el trabajo vecinal? No, si estamos nosotros, como te decía al principio, estamos nosotros enfocados con equipos de trabajo. O sea, eh, cuando nosotros nos iniciamos como Junta de Vecinos, lo primero que enfocamos es conocernos. Conocer cuántos niños hay, cuántos adultos hay, cuánto adulto mayor y adulto joven, como le llamamos nosotros. Tienen un menores de catastro 5. entonces ustedes. Tenemos una base de datos que nos permite poder actuar rápidamente con aquellas personas que son beneficiadas o aquellas personas que necesitamos entregar una información directa. Tenemos una lista de difusión igual para aquellos que no les gusta estar en los grupos, se hace una lista de difusión y se informa día a día de todas las cosas que estamos haciendo. Eso con el objetivo, como te decía, que es importante la comunicación. Informar todo, decir todo, la transparencia también es importante para fortalecer la organización. O sea, por lo que me cuentas, tú ya la estrategia la tienen armada. Sí, no, que sean, todos en sí cumplen una labor. Ya. Y esa labor, desde Viviana, que es parte de la gestión, del equipo de gestión, hasta Isabel, que es de cultura, Mireia, que es bienestar social, van a seguir actuando de la misma manera. O sea, la tarea ya está hecha. Lo que es comunicación, como te decía, y la participación presencial, yo creo que hay que trabajar, yo creo que con un poco más de delicadeza, porque hoy en día tenemos un factor que es el coronavirus y tenemos un factor que también es tiempo. Y tenemos un factor que es importante, que es trabajo. Entonces hay hartas personas que trabajan a cierta hora y necesitamos pegarle justo en el palo al gato, como le digo, que coincidan en esas tres cosas y poder llegar a un punto donde que nos permita decir, ya, en este exacto punto necesitamos generar las reuniones. Entonces, para no tener problemas de que por trabajo, por tiempo, creamos también un link que se llama de sugerencias, mejoras y reclamos, orientada también para nuestros vecinos, para que ellos también los retroalimenten de las cosas que están viendo, qué tenemos que mejorar o qué los sugieren para mejorar. ¿En ese sentido lo ocupan? Sí, hemos tenido, lo revisamos el fin de semana pasado, teníamos cerca de 25 ya solicitudes, que todo se enfoca con el tema de la tenencia responsable, se enfoca con el tema de los vehículos con alta velocidad. Y sugerencia es que ellos nos decían, hubo una sugerencia que la encontré súper valiosa, es atacar a aquellas personas que no tienen redes sociales como decía Viviana. Claro, o al llegar a ellos, como aumentar esa mayor cobertura. que no tiene redes sociales. Y en ese sentido, disculpa, ¿cómo ha estado el apoyo de las radioemisoras locales? No tenemos buena comunicación con Radio Blanco. Ya. Ellos han estado bien permanente en contacto con nosotros, están bien preocupados de las cosas que están pasando y también le hemos hecho el llamado a las otras radios de Blanco que puedan venir a cubrir algunas noticias que son importantes, replicarlas quizás en otros sectores, o simplemente poder ayudarnos a mostrar a nuestros vecinos de qué forma estamos trabajando, que es muy importante. Ese tema también. De todas maneras. Yo te quiero agradecer este espacio para poder conversar con Panorama Los Ríos en el marco de este proyecto Dirigentes Sociales en Tiempos de Pandemia, de poder relatar tu experiencia junto a Viviana y que la gente también que conozca el trabajo que están haciendo ustedes y que es muy importante por lo demás y que a pesar de la pandemia no se han quedado atrás y han seguido adelante. Sí, son muchas las cosas que hemos hecho, Jaime. Podría hacer un resumen de esto. Por ejemplo, nosotros tenemos el reconocimiento a los niños que nacen en nuestro sector. Viviana, que es la encargada de gestión, le da la bienvenida a estos niños. Eso es para que generemos ese ambiente de no centralismo, sino que este ambiente de ¿cómo se le puede llamar, Jaime? Este ambiente de comunidad, ¿te fijas? Que ellos se sientan parte de nuestro sector. Claro. Y también hemos creado en conjunto con nuestra directiva en reconocer a nuestro adulto mayor en el día de su cumpleaños. Le entregamos un presente, que está encargada igual Viviana en la parte de gestión, entregar un presente a nuestros adultos en el día de su cumpleaños y eso lo valorizan mucho ellos, se sienten más parte de nuestro sector y ayuda a fortalecer esta comunicación, en lo que nosotros queremos, comunidad. Y así hemos desarrollado otras actividades como es el Día del Niño, hemos desarrollado actividades como es Navidad, hemos hecho concursos del Día de la Madre. O sea, en tiempo de pandemia hemos reinventado de una forma segura y trabajando obviamente con cada uno de nuestros vecinos para que no pierdan este entusiasmo de formar parte de esta comunidad,
sino que incentivándolos a que nazcan nuevos líderes. Sabemos que existen muchos líderes en nuestro sector y esos líderes hay que tomarlos y prepararlos para que sean ellos el futuro de este sector que puedan ellos dirigir más adelante. De todas maneras. Y bueno, también aquí en este polígono está implementado el programa Quiero mi barrio, ¿cierto? Digamos todo este sector. Y en ese sentido, esto ha ayudado un poco, un balance así como bien general, ha ayudado un poco a identificar y fortalecer, digamos, en los planes de acción de las necesidades que ustedes tienen. Dentro de todas las necesidades y los profesionales que tiene el Quiero mi barrio, hemos logrado llevar a proyecto algunas cosas que estaban pendientes. Por ejemplo, la multicancha producto del abandono, muchos años llevó a la destrucción y hoy en día al deterioro de toda su infraestructura. Hoy en día tenemos un proyecto que está diseñado por el Quiero mi barrio que viene a cambiar un poco esa visión que tenemos ese sector y agregándole algunas cosas valiosas como son puntos de reciclaje y galerías que van a permitir a las familias que puedan ir a compartir en algún tipo de campeonato que con el área de deporte ya estamos pensando en tenerlo para el próximo año. Perfecto. Y así, bueno, si tú me preguntas en global el Quiero mi barrio, existen debilidades que es necesario fortalecer. Y se le hemos comentado o se le he comentado personalmente a los que lideran el Quiero mi barrio, que es la comunicación. Eso es muy valioso y muy importante. Así que esperemos que este proyecto se pueda ejecutar de buena manera y podamos tener esas mejoras que por hartos años hemos buscado en nuestro sector, poder tenerlas hechas en realidad a través de proyectos. De todas maneras, ahí hay desafíos entonces por delante que obviamente ahí en algún momento vamos a seguir conversando, así que en el marco de este proyecto que la verdad era conocer las impresiones de ustedes, cómo ha sido el trabajo en los tiempos de pandemia. Nuevamente agradecer a Viviana y a ti, Claudio, por poder permitirnos, ¿cierto?, recoger este testimonio y así las personas realmente puedan conocer en detalle lo que están haciendo. Muy importante. Gracias, Jaime, y gracias a todos los auditores de Panorama Los Ríos. Eso. Y así de esta manera estamos terminando este capítulo del proyecto Dirigentes Sociales en tiempos de pandemia, desafíos y experiencias. Les recordamos seguir nuestras redes sociales y así mantenerse informados junto a nosotros. En los próximos días se vienen más capítulos de este proyecto que es financiado a través del Fondo de Fomentos de Medios de Comunicación Social año 2021 del Gobierno de Chile y del Consejo Regional de Los Ríos.